Buenas noches. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gozo estar reunido una vez más en la casa del Señor. Vamos ahora a meditar en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que Dios tiene para hablarnos en la noche de hoy. Quisiera, por favor, que abra su Biblia conmigo en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hemos estado haciendo, si usted nos visita hoy, hemos estado haciendo en semanas anteriores un estudio expositivo de esta epístola, siguiendo lo que la palabra de Dios tiene para decirnos allí capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y nos encontramos ahora en una transición sumamente importante de la carta. Estamos en el capítulo 2, versículo 15 al 21. Esos versículos presentan la transición entre dos secciones de esta carta. Hemos dicho otras veces que hay tres partes, tres secciones en la epístola a los Gálatas, una personal, una doctrinal y una práctica. Pues estos versículos 15 al 21 que vamos a estudiar hoy representan la transición entre la parte personal, donde el apóstol Pablo estaba defendiendo su apostolado, y la parte doctrinal, donde el apóstol Pablo va a defender ahora la doctrina de la justificación por la fe. Vamos a leer para tener toda la idea del contexto desde el versículo número 11, aunque estaremos centrándonos del 15 al 21. Leemos la palabra del Señor. Gálatas capítulo número 2, vamos a leer desde el versículo 11, aunque nuestro texto para hoy será del 15 al 21. Dice la palabra del Señor: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este es nuestro texto. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar. Padre, Señor, una vez más nos postramos delante de tu trono. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti, nuestra dependencia absoluta de ti para cada cosa en nuestras vidas, de manera especial en momentos como este. Cuando nos acercamos a tu palabra, estamos, Señor, conscientes de que tu palabra es espiritual, mas nosotros carnales. Solamente con la ayuda poderosa de tu Espíritu, morando en nuestros corazones, podemos nosotros discernir esta verdad. Y ese es nuestro ruego, Señor. Que tú abras los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, para que podamos comprender tu palabra y podamos gozarnos saliendo de este lugar sabiendo que tú nos has hablado con claridad. Usa, Señor, este siervo inútil para edificar cada alma y, ¿por qué no, Señor?, para salvar cualquiera que pueda estar aquí hoy sin Cristo. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Si usted alguna vez se ha visto envuelto en algún tipo de litigio en los tribunales, usted sabrá que hay algo que suele suceder en esos procesos legales, y es que se hacen citaciones. La corte cita a un individuo a una hora, un día específico, para comparecer y dar cuenta de lo que se le demanda. Usted puede tener la opción de faltar a esa citación, pero en ese caso usted será mandado a buscar por la policía y de cualquier manera tendrá que comparecer ante el tribunal.
Bueno, yo no sé si usted estaba consciente de esto, pero todos nosotros, lo creamos o no, lo veamos o no, lo entendamos o no, estamos envueltos en un proceso similar. Todos nosotros tenemos una citación. Todos nosotros vamos a ser un día convocados para comparecer no ante tribunales humanos, sino ante el tribunal del Dios supremo del universo. La palabra de Dios dice que hay un día establecido para cada uno de nosotros, donde todos nosotros nos vamos a parar delante de Dios a dar cuenta de lo que fue nuestra vida en esta tierra. Y esa es una citación que tú no puedes faltar. Porque el día que Dios ha establecido, ese día tú vas a estar allí, delante de Dios. Y en ese día, Dios va a comparar tu vida con lo que Él ha demandado de los hombres, con el registro de lo que Él pide de los hombres que está establecido en su ley y su palabra. Y si ese día tú no sales bien de ese juicio, la palabra de Dios dice que Dios te dará una sentencia de culpable. Mire, esas son malas noticias. Esas son noticias que deberían hacernos temblar. Si tú estás consciente de cuál es tu verdadera condición moral delante de Dios, esas son noticias que deberían quitarnos el sueño. Porque hay ese día donde Dios va a medir tu vida por la vara que Él estableció, que es su palabra. Si nuestra vida compagina con lo que Dios ha mandado, entonces se abre la puerta del cielo. Si nuestra vida no llega a esa medida, entonces vamos a la condenación eterna. Pero hay buenas noticias que la Biblia nos da. Y la buena noticia que nos da la Biblia es que yo puedo pararme delante de ese tribunal de Dios, no con mis justicias, no con mis obras, no con el expediente que contiene todas mis obras, sino que yo me puedo parar delante de aquel tribunal con un expediente que contiene las obras y la vida de Cristo Jesús. Y esas son las buenas noticias que nos da la palabra. Hoy se han confundido las buenas noticias del Evangelio. Hoy te dicen que la buena noticia del Evangelio es conviértete a Cristo para que tú seas rico. O conviértete a Cristo para que ya no tengas más problemas. Pero esas no son las noticias buenas que la Biblia nos da. Porque ese no es nuestro problema más grande. Nuestro problema más grande no es de esta vida. El problema más grande de los hombres es que hay un día en que tú te vas a parar delante de Dios y eso va a definir tu destino eterno. Tu problema es poder salir ileso de ese juicio, de ese día cuando tú estés delante de Dios. Y la Biblia nos dice la grandiosa verdad, las buenas noticias del Evangelio de que Cristo Jesús vino a este mundo, nació como un hombre, para vivir una vida perfecta, para luego, a pesar de él ser sin pecado, morir en la cruz del Calvario como un pecador, para luego resucitar el tercer día, para hacer con nosotros un intercambio de expedientes. De tal manera que Él toma el registro de su vida perfecta en esta tierra, y coge ese récord y le pone mi nombre, y me carga a mí su justicia, y luego Él toma el récord mío, que tiene todos mis pecados, de pensamiento, palabra, acción, todo lo que yo he hecho, y le pone allí su nombre, y lo clava en la cruz y paga por ello. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias que nos da la palabra, y ese intercambio es lo que se conoce en teología como la doctrina de la imputación, que está claramente en la palabra en muchos lugares, pero de manera especial en Romanos capítulo 5, sobre todo el versículo 8. Ahí habla de cómo yo le paso a Cristo mi pecado y Él me pasa a mí la justicia. Y eso es una transacción que ocurre por medio de la fe. Cuando yo pongo mi fe en Cristo, en ese día, en ese momento, entonces se hace ese intercambio de expedientes donde Cristo me da su justicia y yo le paso a Él mis pecados, de tal manera que yo puedo pararme delante de Dios, no amparado en lo que yo he hecho, no según como yo he vivido, sino como Cristo ha vivido. Así que nosotros tenemos que estar claros en eso. Todos nosotros, un día nos vamos a parar delante de Dios, a dar cuenta por nuestra vida. Y tú te puedes parar o confiando en lo que tú has hecho, o contando con tus obras, o contando con las obras de Cristo, recibida e imputada a ti por medio de la fe. Y el pasaje que nosotros hemos leído, ese pasaje de Gálatas capítulo 2, versículo 15 en adelante, trata precisamente sobre esto. El apóstol Pablo nos está dando allí argumentos poderosos para nosotros desechar nuestra propia justicia y procurar presentarnos delante de Dios por la justicia de Cristo. Si usted mira el pasaje conmigo, capítulo número 2, a partir del versículo 16, usted va a ver como 5 veces se menciona en ese pasaje la palabra justificación o algún derivado de ello. Dice la Escritura, Gálatas capítulo número 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es, ¿qué dice ahí? Justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado, allí otra vez, versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos sellados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Mira el versículo 21, ahora otra vez. No desecho la gracia, pues si por la ley fuese la justicia, en otra palabra, si por la ley yo fuese justificado, entonces por demás murió Cristo. El tema central que unifica todos esos versículos es la justificación. Para entender ese pasaje tenemos que comenzar definiendo lo que es la justificación y estando claro. Yo creo que la definición más sencilla de la justificación es la que da el pastor John MacArthur. Él dice sencillamente, la justificación es lo contrario a la condenación. La justificación es el acto legal, judicial, mediante el cual Dios declara al pecador inocente delante de él. Dios declara al hombre sin culpa, justo, sin falta, sin contradicción con lo que Él ha establecido en su palabra. Mientras que en la condenación, Dios te declara culpable, merecedor de juicio eterno. En la justificación, Dios te declara justo, sin culpa, sin falta. Ahora, lo que el apóstol Pablo está dejando ver allí es precisamente lo que le dije, que tú puedes presentarte delante de Dios para procurar ser justificado, para procurar ser declarado justo, sin falta, sin culpa en ese tribunal de dos maneras. Hay dos maneras como tú puedes procurar ser justificado delante de Dios. Fíjese que yo no le he dicho que hay dos maneras como usted puede ser justificado delante de Dios. Hay dos maneras como tú puedes procurar ser justificado delante de Dios. Una de ellas es basado en mis obras, que es lo que el apóstol Pablo le llama allí en el pasaje, siendo justificado por las obras de la ley. Cuando él habla de las obras de la ley, está hablando de mis obras con relación a lo que la ley establece. Tú puedes intentar justificarte delante de Dios atento a tus obras en comparación con lo que Dios ha demandado en su ley, pero por otro lado, la segunda manera como tú puedes procurar ser justificados es desechando tus obras y poniendo tu fe en Cristo para recibir entonces la justificación por la fe. La justicia imputada de Cristo que viene por medio de la fe. Y básicamente lo que el apóstol está haciendo en este pasaje es dándonos argumentos poderosos, argumentos contundentes, 3 argumentos, cada uno un martillazo más fuerte sobre el otro, de por qué tú no debes procurar pararte delante de Dios atento a tus obras. Yo no sé si lo perdí ya con todo lo que yo he dicho, pero es muy sencillo. Entiéndame aquí. Un día tú te vas a parar delante de Dios y tú vas a rendir cuenta. Y ese día tú puedes hacerlo de una de dos maneras. O atento a ti, a cómo tú has vivido, a lo que tú has hecho, o simplemente por medio de la fe en Cristo, confiando en la obra de Cristo, recibiendo la justicia de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, si podemos resumir todo este pasaje en una sola frase, él está diciendo, si tú quieres que te vaya bien el día que tú te pares delante de Dios en ese juicio, procura pararte allí, no confiando en tus obras, sino con la justicia que viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Y como le dije, hay 3 argumentos que él nos da allí. El primero de ellos es bastante fácil y bastante sencillo. Si usted mira versículos 15 y 16, el primer argumento es este. ¿Por qué tú debes procurar ir delante de Dios amparado en la justicia que viene por la fe en Cristo y no en tus obras? Simple y sencillamente porque al final del día nadie es lo suficientemente bueno para ser justificado por sus obras. Y eso lo dice de dos maneras. Primero nos da un ejemplo tangible. Mira el versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice otra vez, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Quién es ese nosotros? Allí él está dando un ejemplo. Nosotros. Y ahí tenemos que remontarnos a lo que vimos la última vez. Ese nosotros se refiere a él y Pedro. Recuérdese que esto está en el contexto del boche que el apóstol Pablo le echa a Pedro en un momento cuando Pedro tomó una actitud hipócrita frente a los gentiles. Acuérdense que Pedro había visitado la iglesia de Antioquía. Y estando en Antioquía, que era una iglesia de gentiles, Pedro, que sabe que en el cristianismo no estamos aferrados a todas esas normas y códigos dietéticos y todas esas leyes que estaba el judío, Pedro comienza a vivir como los gentiles, y dice el versículo 14, yo creo que usted abra su Biblia y tenga su Biblia, porque vamos a estar viendo muchos versículos. En el versículo 14, el apóstol Pablo le dice a Pedro que él, siendo judío, estaba viviendo como los gentiles. Acuérdense que le dije que Pedro estaba en el equipo de softball de los sábados, usted se acuerda, a las 10 de la mañana, que estaba hartando chuleta y comiendo camarones, que no lo come el judío. ¿Por qué? Porque él sabía que Cristo había cerrado el capítulo de la ley. Eso lo vamos a ver más para adelante, en Gálatas 3, en Gálatas 4. Cristo cerró ese capítulo. Todos esos códigos dietéticos, todas esas normas, todos esos días
Todo eso quedó atrás. Eso era parte del judaísmo. Esto es algo nuevo, el cristianismo, una nueva página en la historia de redención. Pedro estaba claro en eso. Así que encontrándose en un contexto gentil, comenzó a vivir como los gentiles. Pero entonces cuando llegaron los hermanos de Jerusalén, llegaron hermanos de la iglesia de Jerusalén, que eran judíos, que a pesar de que sabían de que ninguna de estas cosas tenían que ver con el cristianismo, ellos habían decidido preservar esas normas y esos códigos dietéticos y todas esas reglas, porque era parte de su cultura, era parte de lo que lo identificaba como judíos. Así que ellos habían decidido que ellos iban a preservar esas cosas. Pedro, cuando llegan ellos, entonces se asusta, porque no quiere perder reputación con ellos, y se va al otro extremo. No solamente vuelve a retomar los códigos dietéticos, guardar los días, sino que empieza a alejarse de los gentiles que hacían esa cosa y no se juntaba con ellos. Y de manera indirecta, lo que Pedro estaba haciendo era dando un mensaje contrario al del Evangelio. Pedro creía y enseñaba que la salvación es solo por la fe, pero de manera indirecta al hacer esto, él estaba enseñando como que se necesitaba algo más que la fe. Como si las obras, la manera como una persona vive, fuese parte de lo que se necesita para ser cristiano y ser salvo. Y en ese contexto es que Pablo le reprende a Pedro delante de todos, y ahí es donde él le dice esta palabra: Pedro, tú y yo sabemos, nosotros estamos claros, versículo 15, nosotros éramos judíos de nacimiento y nosotros sabíamos que nadie se puede justificar por sus obras. Nosotros éramos muchachitos buenos, judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles. Nosotros no éramos como esa gente que vive por ahí como le da su gana, haciendo lo que ellos quieren. Nosotros nacimos en un contexto de iglesia, para ponerlo contemporáneo. Nosotros éramos niños de iglesia, criados, conociendo la ley, aferrándonos a la ley, sabiendo cómo teníamos que vivir. Todos los días era un esforzarnos en vivir como Dios manda. Pero aún nosotros, que fuimos criados así, sabíamos, entendimos que no llegábamos a la medida de lo que Dios manda, que necesitábamos un Salvador, y por eso abrazamos a Cristo para recibir la justicia de Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Nosotros estábamos conscientes de que a pesar de haber sido niños buenos, criados en la iglesia, nosotros no llegábamos al estándar de Dios. Eso es lo que él está allí diciéndole. Mire, yo lo sabía por experiencia. Por experiencia ellos sabían que no llegaban a la medida de Dios, porque ambos se pusieron de frente a Dios. Y cuando ellos se pusieron de frente a Dios, se dieron cuenta de que ellos no llegaban a lo que Dios pide. Mire, yo no sé, nosotros nos encanta creernos buenos, pero ¿tú sabes por qué no creemos buenos los hombres? Porque nos comparamos uno con otro. Y nos miramos uno a otro, y yo miro a ti y digo, yo soy más bueno que este. Yo soy más bueno que él. Y miro para acá y digo, yo soy más bueno que este. Y nos comparamos uno con otro y nos vemos buenos. Pero tú sabes cuál es el lío, que no va a haber nadie más cuando tú te pares delante de Dios. Y delante de Dios, nadie es lo suficientemente bueno. Y estos hombres lo sabían por experiencia. Usted sabe que cuando Pedro se dio cuenta de que Cristo era Dios, ¿cuál fue su reacción? Usted sabe cuándo fue eso, ¿verdad? Eso fue en aquel momento cuando ellos están pescando, al principio del ministerio del Señor, que ahí es que lo llama a tiempo completo, y ellos están pescando, tirando las redes, y se pasan toda la noche, tirando las redes, y no había ahí no habían peces. Y de repente llega el Señor por la mañana, están los hombres recogiendo. ¿Cómo le fue? Nada, aquí no hay nada. Y el Señor le dice, tira la red de aquel lado. Pedro lo mira así como, este hombre es carpintero, me va a decir a mí cómo pescar ahora. Le dice, mira Señor, porque tú lo dices, en otra palabra, para complacerte a ti yo lo voy a hacer. Ahí no hay nada, ¿oíste? Yo sé que ahí no hay pez, tenemos toda la noche, pero para complacerte a ti yo lo voy a hacer. ¿Y qué pasó? Tiró la red, ¿y qué pasó? Se llenó la red de tantos peces que se rompía. ¿Usted sabe lo que Pedro se dio cuenta allí? El que mandó a tirar la red es el que manda los peces. Porque ahí no había nada. Y de repente aparecen tantos peces. Ahí él se da cuenta que Jesucristo es Dios por primera vez. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? ¿Qué fue lo que él hizo? Cuando se dio cuenta que estaba frente a Dios. ¿Usted se acuerda? Se tiró al piso y dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y esa es la reacción de todo el que se ha visto de frente a Dios. Eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo se creía irreprensible en cuanto a la ley, hasta que vio a Cristo. Cuando vio a Cristo terminó diciendo, yo soy el más grande de los pecadores. Eso fue lo que pasó con el profeta Isaías. ¿Usted ha visto la historia de Isaías? Usted lee Isaías 5, Isaías está acusando a todo el mundo. ¡Ay de vosotros los borrachos! ¡Y ay de vosotros los mujeriegos! ¡Y ay de vosotros aquellos! ¡Y ay de vosotros! Yo soy el niño bueno que no hace nada.
va entrando al templo y tiene una visión de Dios. Y le aparece Dios en su gloria y con su santidad y los ángeles gritando, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dijo Isaías? ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! Oye, ya no es ay, ustedes los pecadores. Yo también soy otro, dijo Isaías. Ahí él se dio cuenta, porque delante de Dios es que tú te vas a ver como tú eres. Mira, yo no sé si tú te crees bueno. La tendencia natural del hombre a creerse bueno, pero yo te aseguro que el día que tú estés delante de Dios, toda esa apariencia que tú te has dado a ti mismo de bueno se va a ir. Ese día, yo te aseguro por lo que la Biblia dice, que ese día tú mismo vas a decirle, sí Señor, habla al infierno que eso es lo que yo merezco. Porque ese día nadie va a poder decir, no, yo era bueno. Cuando nos topemos delante del Santo, que dice la Biblia, eso es lo que Pablo le está diciendo aquí, Pedro, acuérdate, que tú y yo sabemos que nadie llegue a esta medida. Nosotros éramos niños buenos y nosotros entendimos que no llegábamos a la medida de Dios y por eso vinimos a Cristo. Ahora, si usted mira el pasaje, él no solo nos da un ejemplo, sino que nos da allí una declaración contundente de que nadie se puede salvar. Si usted mira el versículo 16, una vez más, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y por las obras de la ley, agárralo ahí, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice allí? Nadie será justificado. Oye, no te equivoques, no vayas a creer que esto es un asunto de que Pedro y Pablo no llegaban a la medida, pero a lo mejor tú sí. No, nadie será justificado. Por medio de las obras de la ley, atento a sus obras, atento a cómo hemos vivido, atento a la vida que hemos llevado, nadie absolutamente ese día será justificado, será declarado inocente delante de Dios. Nadie, eso es lo que está diciendo. ¿Y qué contraste con lo que la Biblia está diciendo ahí, lo que la gente piensa? Usted sabe que se hizo una encuesta recientemente, salieron a preguntarle a la gente que si ellos se creían lo suficientemente buenos para ir al cielo. ¿Usted sabe lo que salió en la encuesta? 90% de la gente dijeron que sí. Que yo era lo suficientemente bueno para ir al cielo. Oye, la Biblia está diciendo, no que el 10, no que el 30, nadie será justificado delante de Dios por la ley. ¿Usted sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros tenemos un concepto errado de lo que Dios pide y por eso es que creemos que somos lo suficientemente buenos para ir al cielo. Porque precisamente nosotros creemos que la gente se salva por ser buenos. Eso no es lo que la gente dice. Pero mira, yo no le hago daño a nadie. Si una persona es una persona trabajadora que no le hace daño a nadie, yo no mato, yo no robo, yo he oído eso tantas veces cuando yo salgo a predicar. Pero es que yo no le hago daño a nadie, yo soy una buena persona. Es que lo que Dios demanda de ti no es que sea bueno. Óyeme bien, que ese es el engaño del diablo, y ahí como él tiene mucha gente agarrada. Lo que la Biblia demanda de ti para ser salvo no es que seas bueno. La Biblia no dice que la condenación es para el malo. Lo que la Biblia demanda de ti para ser salvo es que seas perfecto. Es que nunca haya cometido ningún pecado. Esto no es un balance entre nuestras buenas y malas obras, como algunos creen. No, mira, al final, yo me voy a parar delante de Dios y Dios va a coger una balanza. Y por cada buena obra que yo hice, Él va a poner una bichuelita de este lado. Y por cada mala obra que yo hice, Él va a poner una bichuelita de este lado. Y al final, para donde se incline la balanza, ¿verdad? Si se fue para el lado de las buenas obras, entonces me salvé y voy para el cielo. Pero si se va para el lado de las malas obras, de los pecados, entonces me embromé y me voy para la condenación. No trabaja así. La Biblia dice que todo lo que se necesita para tú estar condenado es un pecado. Con una bichuelita que se ponga en el lado de la condenación, se fue la balanza para allá y te fuiste para el infierno con ella. Eso es lo que la Biblia dice. Óigame, y eso es fuerte. Eso es serio, pero eso es lo que la palabra de Dios enseña. Lo que Dios demanda del hombre es que nunca haya pecado, es que sea perfecto, y eso es lo que la Biblia enseña, Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. No dice el que pecare mucho, no dice el que cometiere mucho pecado, no dice el que cometiere pecado grosero. Lo que la palabra de Dios establece, el que peca, el que pecare, el que cometiere un pecado, ese va a la condenación. El alma que pecare, está hablando de condenación del alma. El alma que pecare se morirá. Romanos 6:23, otro versículo famoso. Creo que dice Romanos 6:23. No, ese es el 3:23. La paga del pecado es muerte. ¿La paga de qué? No dice de los muchos pecados. No dice de pecados groseros. Dice la paga del pecado es muerte. La paga del pecado. ¿Tú has cometido pecado? Mira, eso me lo preguntó una persona el otro día. Y es fuerte, pero es así. Esta persona me preguntó, Pérez, yo le estaba predicando, explicando el plan de salvación. Me dice, espérese un momentito. Entonces usted me está diciendo
que un delincuente que se ha pasado la vida haciendo daño y matando gente y robando y haciendo de todo, está condenado igual que un hombre honesto, trabajador, buen padre, buen esposo, pero que cometió un pecado? ¿Cuál es la respuesta a eso? Sí. La Biblia dice, ¿cómo? ¿Pero eso no es justo? Sí. ¿Tú sabes por qué no es justo en nuestra mente? Porque nosotros medimos los pecados en base a las consecuencias. Y decimos que este merece la condenación porque cometió este pecadazo grande que tiene consecuencias grandes. Pero para Dios todos los pecados tienen la misma sentencia. Todos delante de Dios tenemos la misma querella. Tenemos el mismo veredicto. Vaya conmigo a un pasaje, Santiago capítulo 2. Santiago, que de hecho es el libro que la gente quiere usar para hablar de las obras y de que hay que obrar para salvarse. El mismo Santiago deja claro. Un pecado es todo lo que se necesita. El que mató, robó, violó, acabó con el mundo. Y el que fue un buen padre, buen esposo, buen ciudadano, pero que cometió un pecado, están en la misma condición delante de Dios. Ambos tienen la misma sentencia. Y esa sentencia, ¿tú sabes cuál es? Delante de Dios no hay adúlteros, ladrones, pecadores, como es mentiroso. Delante de Dios hay pecadores, transgresores de la ley. Y eso es lo que dice Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 10, mire. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, ¿en cuánto? En un punto. Te pasaste toda tu vida siendo un buen hombre, un buen niño ejemplar. Luego fuiste un buen joven. Luego fuiste un buen hombre, un buen padre ante la sociedad. Nunca cometiste un pecado, pero de repente dijiste una mentirita blanca, como le decimos. De repente vino tu mujer que está así y te dice, papi, estoy gorda. Y tú haces así, arruga la cara y le dices, no, mi amor, tú estás llenita. Como un tinaco de tinacón llenita. Ya, tú pecaste. Tú tienes la misma sentencia que el que mató, míralo ahí. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cómo así? ¿Eso quiere decir que yo soy culpable de asesinato? No. Siga leyendo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ¿cuál es la sentencia de los dos? Transgresor de la ley. Yo no he matado a nadie. Tú has dicho mentira. Tú eres un transgresor de la ley igualito que el que mató. Él transgredió la ley porque mató, tú porque mentiste. Los dos llevan la misma sentencia. La sentencia de los transgresores de la ley, la sentencia de los pecadores, que es la condenación eterna. Y mire, eso es serio. Pero la Biblia está diciendo que nadie llega a la medida. Usted sabe lo que se requiere para tú poder ser salvo, atento a tus obras. Para tú poder pararte delante de Dios y salir ileso en ese tribunal, atento a tu vida. Que desde el día que tú naciste, que te parió tu mamá, hasta el día que te enterraron en el nicho, tú nunca haya cometido ni un pecado. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién ha hecho eso? Cristo, solamente. Y es por eso que el apóstol Pablo está diciendo, nadie será justificado. Oye, no te equivoques. Si tú te atreves a pararte delante de Dios en aquel tribunal, en aquella citación, atento a tus obras, ten por seguro que te va a ir mal. Porque nadie va a ser justificado por sus obras. Nadie llega a la medida de Dios. Nadie llega a la perfección. Y tú me dices, no, pero mire, ya yo hace tiempo, yo me estoy esforzando y no estoy pecando. No te lo creo. Pero vamos a asumir que es verdad tu embute. Vamos a asumir que es verdad. Ya tú pecaste como quieras. Y todos los pecados que tú cometió. Tú me dices, no, ya yo no voy a pecar más de ahora para adelante. Y todo lo que hiciste, ya esa ficha está puesta en la policía, esa querella está puesta. Transgresor de la ley hace rato. Te andan buscando, lo que pasa es que no te han encontrado. Pero ya tú tienes la querella puesta. Nosotros volvemos al pasaje. Ese es el primer argumento. Primer argumento que nos da. ¿Por qué no se te ocurra pararte de aquel juicio de Dios atento a tus obras? Porque nadie llega a la medida de Dios. Porque tú nunca vas a llegar al estándar divino. Dice, versículo 17, si usted mira conmigo, aquí él da un argumento que los judaizantes usaban. El argumento que ellos le encontraban la falta a la doctrina de la justificación por la fe. ¿Por qué? Acuérdense que aquí hay un problema con unos hombres que estaban enseñando que se necesitaban las obras y el argumento que ellos usaban es, mira, si tú le dices al hombre que lo único que necesita para ser salvo es la fe en Cristo, pues entonces tú le estás dando una carta abierta para yo pecar.
Si tú le dices a la gente lo que salva es solo la fe en Cristo, no tiene nada que ver con cómo tú has vivido, no tiene nada que ver con tus obras. Tú le estás diciendo, Pablo, entonces tú le estás diciendo a la gente que vive en el pecado y que no importa, porque si tú crees en Cristo tú eres salvo. Y mira lo que Pablo tiene que decir con eso, mira el argumento ahí. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? ¿Cuál es la respuesta de él? En ninguna manera. Si por el hecho de que yo soy salvo solo por la fe en Cristo, soy justificado solo por la fe en Cristo, me da eso libertad para el pecado. Convierte eso a Cristo en un ministro de pecado. Me da el chance para yo vivir en el pecado. La respuesta de Pablo es no, en ninguna manera. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y un verdadero creyente no va a vivir en el pecado, aunque sabe que sus obras no tienen nada que ver con la salvación. Que yo no me salvo por nada que yo haga, eso no nos va a llevar a vivir en el pecado. En el versículo 20, más abajo, él va a explicar el porqué. Y él nos va a dar allí razones contundentes por las que un verdadero creyente no va a vivir en el pecado, a pesar de que sabe que sus obras no tienen nada que ver con la salvación. Pero él deja claro allí, no cree esa mentira de que, no, yo soy salvo como quiera, ya yo creo en Cristo, yo puedo hacer lo que yo quiera. En ninguna manera. Ahora, ¿por qué Pablo cita este argumento de ellos? Porque él quiere voltearle el argumento. Y él le va a dar allí, esta es la segunda razón, por la cual tú no debes procurar justificarte delante de Dios atento a tus obras. Y el argumento es básicamente este, porque si tú tratas de justificarte por tus obras, entonces eso te convierte, te añade otro pecado más como transgresor de la ley. Mira el versículo 18, y este sí es complejo, Le dije que el otro era facilísimo, aquí hay que ponernos el sombrero de pensar. Si usted está durmiendo, despiértese, porque aquí hay que seguirle lo que él está diciendo para entenderlo. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, ¿qué dice ahí? Transgresor me hago. ¿Cuáles son las cosas que Pablo destruyó, que él acaba de decir? ¿Qué fue lo que él y Pedro desecharon? La justificación por la ley, la justificación atento a sus obras. Ellos desecharon eso, se dieron cuenta que eso no los salvaba y abrazaron a Cristo. Él dice, si yo vuelvo a levantar mis obras como medio de justificación, si la cosa que destruí, la justificación por la ley, la justificación por mis obras, la vuelvo a edificar, yo vuelvo a tomar las obras mías como mi medio de salvación, como mi medio de justificación, entonces me convierto en un transgresor de la ley. ¿Y cómo así? Mira el versículo 10 y el que sigue, versículo 19. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Y qué es eso? Él está explicando allí cuál es el propósito de la ley. Y por qué usar la ley como medio de justificación me convierte en un transgresor de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Yo por la ley soy muerto a la ley a fin de vivir para Dios. La ley, en palabras sencillas, el propósito de la ley, para lo que Dios dio la ley, es para que yo me dé cuenta que yo no puedo salvarme. Es precisamente para que yo entienda que yo no llego a la medida de Dios y yo desde de confiar en mis obras, muere al yo, que es de las obras de la ley, y entonces ponga mi confianza en Dios. De hecho, mira el versículo 20, como él lo sigue explicando. ¿Qué es eso de morir a la ley y vivir para Dios? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo dejé de confiar en yo, en mí, en mis obras, en lo que yo he hecho, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, más sencillo, ¿qué es lo que le está diciendo? La ley fue dada por Dios, dentro de muchas cosas. Capítulo 3 él va a explicar más de eso. Vamos a tener todo un mensaje del propósito de la ley. Pero él dice allí, ¿para qué fue dada la ley? Para que tú te des cuenta que tú no puedes salvarte por tus obras, para que tú te des cuenta que tú eres un pecador condenado y entonces tú corras a Cristo para recibir la salvación que hay en él. Usted puede ir conmigo, vaya a Romanos capítulo número 3, donde está mucho más clara esa idea. Lo mismo. Hay quienes han dicho que Romanos es el comentario de Pablo a la epístola de Pablo a los Gálatas. Porque en Romanos él expande y explica todo lo que en Gálatas él lo dice en frases pequeñas. Y en ese capítulo 3 de Romanos, versículo 19 al 21, allí está clara la misma idea. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué Dios dio la ley? Dice allí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué Dios dio la ley? Empezando por ahí. Para que tú no puedas decir que el día, es que yo, no, cerra ahí, tú estás un pecador. No tiene más nada que decir. Toda boca se cierre y todo el mundo quede como condenado. Ese es el propósito de la ley. Es uno de los propósitos principales. Mostrarle al hombre, usted es un pecador, usted está condenado. Seguimos leyendo.
Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Mira la misma idea de Gálatas 2. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, nadie se va a salvar atento a sus obras. ¿Por qué? Porque la ley simplemente me muestra que soy un pecador. Versículo 21, aquí está el otro propósito de la ley. Pero ahora, espérate, que hay esperanza. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada, ¿por quién? Por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él. En otras palabras, ¿cuál era el propósito de la ley? Decirte, tú eres un pecador, tú no has vivido como Dios manda. Y entonces apuntarte a Cristo y decirte, mira ahí el Salvador, mira ahí la manera como tú puedes ser salvo. Ese es el propósito de la ley. Condenarte para mandarte al Salvador que es Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo en Gálatas entonces? Cuando yo quiero justificarme por las obras de la ley, entonces yo estoy quebrantando la ley, adulterando la ley, pervirtiendo la ley que no fue dada para que yo me salve, sino para llevarme a Cristo. Déjenme ilustrárselo de esta manera. Yo no sé si usted ha leído el libro, conoce el libro de la Celestina. ¿Usted conoce el libro de la Celestina, la historia de la Celestina? Era un muchacho, era medio lento como algunos que yo conozco por aquí. Y quería enamorar a una muchacha, pero el muchacho entendía que necesitaba ayuda. Así que él se llama a esta señora la Celestina y la manda para que ella le enamore la muchacha a él. La doña va a enamorar la muchacha de él. La ley es una Celestina. Dios dio la ley para que fuese una Celestina que nos llevara a enamorarnos de Cristo. Cuando yo me vea condenado en mi pecado, yo dije, ¿qué voy a hacer? La ley me dice, mira Cristo, este es tu Salvador. Y yo vaya corriendo y lo abrace. ¿Cuál es la transgresión de la que Pablo está hablando aquí? Que Dios te da la ley para que sea la Celestina y tú te enamoras de la Celestina. Tú te casas con la Celestina y te acuestas con la Celestina. Adultera con la ley que no fue dada para que tú te cases con ella, sino para enamorarte de Cristo. Y eso es lo que le está diciendo. Si tú te paras delante de Dios en aquel día, en el día que Dios te llame, y tú quieres procurar salvarte atento a cómo tú has vivido, atento a las obras de la ley, a que yo viví según los mandamientos, como tú dices, Señor. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que ese mismo día se te va a añadir otra querella en el expediente. El juez va a decir ahí, ¿cómo es que tú dices que tú te vas a salvar? Anótamele ahí otro pecado, violentar la ley de Dios, quebrantar la ley que yo le di. Pues yo no se la di para que se salvara y se quiere salvar por ella. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, hay un tercer y último argumento que nos da allí. 3 argumentos por los cuales tú no debes procurar ser justificado por tus obras, sino con la justicia de Cristo que viene por la fe. Y ese tercer argumento es este. Él nos dice allí que justificarse por las obras de la ley es desechar la gracia y en consecuencia insultar la obra de Cristo. Versículo 21. No desecho la gracia, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y cuando él habla allí de no desecho la gracia, él no se está dejando ver algo que ya lo ha dicho muchas veces, ya lo hemos visto varias veces aquí, y lo vamos a seguir viendo porque mire, él va a enfatizar esto tantas veces en esta carta, y es el hecho de que tú no te puedes salvar de las dos maneras. Tú no puedes pretender ir delante de Dios con los dos expedientes, mis obras y Cristo. No se puede eso, no se puede. Él lo ha dejado claro ya en esta carta, lo vamos a seguir viendo, aquí lo dice otra vez. Intentar salvarte por las obras es automáticamente desechar la gracia que hay en Cristo. Pretender salvarte por ser bueno, por como tú has vivido, es automáticamente soltar a Cristo. De hecho, si usted va a Gálatas capítulo 5, mírelo ahí donde él lo repite otra vez, ese versículo lo hemos visto otra vez, pero mírelo de nuevo. Gálatas 5, versículo 4, él dice allí, de Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia vais a caer. Tú no puedes ir con los dos expedientes. Tú no te puedes parar delante del trono de Dios con mis obras de este lado y Cristo de este lado. No, porque automáticamente Dios te saca a Cristo de la mano. Tú no puedes ir con los dos. Si agarraste la ley como tu medio de justificación, tu vida en conformidad con lo que Dios ha establecido en su ley, te desligaste de Cristo, dice él, soltate la gracia. Vamos a ponérselo así. ¿Usted alguna vez ha ido al consulado a buscar visa? ¿Usted ha visto que la gente va al consulado con unos bollos, papel? Unos bollos así. Señores, yo he visto gente que no se le ve la cara, que ellos van dispuestos a lo que sea. Y a veces va otro que no lleva nada y se la dan. Y este no da nada. Pero van con su bollo y ellos están preparados para lo que sea. Si me pide, usted tiene casa, debe los papeles. Y usted tiene carro, debe la matrícula. Y usted trabaja, debe la carta. Tienen un bollo así de papeles. Bueno, el Señor dice que cuando tú vayas al consulado de él,
procura llevar un solo expediente. ¿Tú sabes cuál es? Cristo Jesús. Si tú vas con ese expediente, lo que sea que te pregunten, tú sacas eso y ya. Y ya. Y tú vas a estar bien. Ahora, si tú a ese expediente comienzas a ponerle, bueno, por si acaso, por si me piden otra cosa, déjame meterle ahí el bautismo. Y déjame meterle ahí guardar días. Y déjame meterle ahí que no como esto. Y déjame meterle allí que yo no hago esto. Y déjame meterle allí. ¿Tú sabes lo que hace Dios? Que desde que tú empiezas a ponerle a tu bollera así, así, sácala de abajo. Cristo, y te fuiste sin Cristo. Porque tú no te puedes salvar de las dos maneras. O es por Cristo, o Cristo lo hace todo, o no hace nada. Esto no es Cristo más tus obras. Esto no es Cristo más cómo tú vives. Esto es Cristo y ya. O solo la fe, o no hay salvación. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Ahora, si usted mira el pasaje, Él lleva esto más lejos. Y Él dice allí que cuando tú pretendes justificarte por tus obras, tú insultas literalmente a Dios. Dice ahí que intentar justificarte por tus obras diciendo que Cristo murió de más. Que Cristo murió de balde, por demás murió Cristo. Cuando tú te pares ese tribunal y le digas, Señor, yo quiero ser salvo porque yo era bueno, tú vas a insultar a Cristo Jesús. Tú le vas a decir que Cristo era un estúpido que vino a morir cuando Él no se necesitaba morir porque tú te podías salvar tú solo. Todavía más, tú estás diciendo que el Padre es un abusador, que mató a su hijo, lo clavó en una cruz cuando no era necesario porque tú te podías salvar solo. Tú vas a insultar al juez. Mira, la fórmula más fácil para caer preso, insulta al juez. Cuando tú te ves en una corte, insúltate al juez para que tú veas. Bueno, pues si tú te paras delante del trono de Dios, y en vez de confiar en Cristo, y en vez de haber aceptado a Cristo, tú vas atento a tu justicia, tú vas a insultar a Dios. Tú vas a decir que la obra de Cristo no vale nada. Tú vas a decir que Cristo murió de más porque tú podías salvarte. Que no era necesario que Él muriera esa muerte maldita y atroz que murió para salvar a los pecadores. Tú vas a insultar a Cristo, tú vas a insultar al Padre, tú vas a tirar por el piso la obra de Cristo. Y por eso dice Pablo, mira, ni se te ocurra pararte delante del trono de Dios atento a tus obras. Porque estarías insultando el nombre de Cristo. Así que ahí están los tres argumentos. ¿Por qué tú no debes procurar pararte en aquel juicio, en aquel día, donde tú vas a estar, donde yo voy a estar, todos vamos a estar delante de Dios? Tú no debes procurar justificarte por tus obras. Tú no debes procurar estar allí atento a cómo tú has vivido, sino atento a la justicia de Cristo porque los recibiste por la fe en este mundo. Tres argumentos. Porque en primer lugar, nunca lo vas a lograr. Nadie lo logra. Nadie llega a la medida de Dios. Porque en segundo lugar, se te va a añadir otro pecado. El pecado de pervertir la ley. El pecado de cambiar el uso de la ley para el que Dios le dio. Y en tercer lugar, porque vas a insultar a Cristo y al Padre que nos mandó a morir por ti. Yo quiero que terminemos, mis hermanos, considerando ese versículo 20 una vez más. Mire conmigo, ese versículo es sumamente importante. Yo se lo toqué muy por arribita para seguir la línea de pensamiento, pero ese versículo 20 es sumamente importante para nosotros los creyentes, porque allí el apóstol Pablo nos está dando las razones por las cuales un cristiano, a pesar de que es salvo solo por la fe en Cristo, sin nada que ver con cómo vive, él no va a vivir en el pecado. Mire, ese razonamiento de los judaizantes lo ha tenido mucha gente. De que bueno, si yo soy salvo solo por la fe, entonces yo puedo vivir como me dé mi gana. Y yo voy a ser salvo como quiera. Eso lo ha tenido mucha gente, no solo los judaizantes. Aún hay iglesias que promueven eso. Eso es lo que le llaman el evangelio de la fácil creencia. Si tú un día hiciste una profesión de fe, no importa cómo tú hayas vivido, no importa cómo tu vida sea, tú eres salvo. Y Pablo nos dice allí, porque eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad que un creyente, aparte, a pesar de que sabe que sus obras no tienen nada que ver con su salvación, no va a vivir en el pecado? Porque para empezar, dice él, un creyente es un individuo que murió al viejo hombre. ¿Qué es lo que es un cristiano? Un individuo que es una nueva criatura. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Un cristiano es un individuo que murió al yo, al viejo yo. Un verdadero cristiano es una nueva criatura que nació de nuevo. El viejo hombre murió con Cristo en la cruz del Calvario, en el día que creía en Él. Él es mujeriego. Será su batalla antes de convertirse. Oye, todos tenemos una batalla para convertirnos. Todos vamos a pelear. Por eso el Señor dijo, esfuérzate a entrar por la puerta angosta. Porque hay algo siempre que te va a agarrar para que no vengas a Cristo. Y la lucha de Agustín era con la lujuria. Un hombre sumamente mujeriego. Y él entendía que tenía que aceptar a Cristo, pero no quería soltar todas sus amantes que tenía, y esa fue su batalla hasta que él deja eso y acepta a Cristo. Y un día caminando por la calle se encuentra con una de sus amantes que viene de frente. Y él la ve, se hace como que no la ve y sigue caminando. Y ella que ve que le pasa por al lado y no le dice nada, se voltea y le dice, Agustín,
soy yo. Y él se voltea y le dice, yo sé que eres tú fulana, pero ya yo no soy yo. Ya ese mujeriego, ese amante tuyo que se acostaba contigo a pesar de que tú eras casada, ese ya no soy yo. Ese murió con Cristo, yo soy un nuevo individuo, y eso es lo que es un cristiano. Por eso un cristiano no va a vivir en el pecado, porque él es una nueva criatura. El viejo hombre murió con Cristo, fue crucificado, pero ¿qué más dice allí? Un cristiano es un individuo con un nuevo poder. Dice allí, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Cristo Jesús muere en el creyente. ¿Por qué un creyente que sabe que sus obras no tienen nada que ver con salvación va a vivir en santidad y no en el pecado? Y usted no tiene el Espíritu de Dios morando en usted. El Espíritu de Cristo que está en nosotros. Y ese Espíritu, ¿cómo que se llama el Espíritu? El Espíritu es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu de Cristo en nosotros nos va a llevar a la santidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es verdad que va a vivir en el pecado. Cristo mora en él, si es un verdadero creyente. Pero no solamente tiene ese nuevo poder, el Espíritu tiene un nuevo enfoque de vida. Dice él, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es un cristiano? Un individuo que el centro de su vida es Cristo y que todo lo vive en la fe del Hijo de Dios. Un cristiano verdadero no es un individuo que hace 2 o 3 cosas a la semana para Cristo, que va a 2 o 3 cultos, que hace par de actividades en el día. Un cristiano verdadero es un individuo que toda su vida gira en torno a Cristo. Y él se levanta para Cristo y se acuesta para Cristo y come para Cristo y trabaja para Cristo y juega para Cristo y todo lo hace para Cristo. Eso es lo que es un cristiano. Y si no es así, tú debes revisar tu vida. Cristo es el centro de la vida de todo cristiano. Eso es lo que le estoy diciendo. Por eso no vamos a vivir en el pecado. Ahora vivimos para Cristo, no para el pecado. Pero no solamente eso, un cristiano es un individuo con una nueva motivación. Dice allí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Tú sabes por qué los cristianos vivimos en santidad? No es para salvarnos. No es para no ir al infierno. Vivimos en santidad porque el Dios nos amó y se entregó por nosotros. Vivimos en santidad como respuesta a esa obra de amor que el Señor nos hizo. Eso no es lo que Pablo le dice en Romanos 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué que el cristiano vive en santidad? No es para que Dios no te castigue. No es para eso. Para ver si me salvo. No es para eso. Vivimos en santidad por las misericordias. Hemos sido compungidos por ese Dios que nos amó tanto que ahora queremos vivir en santidad para agradarle a Él. Esa es la razón. No es para salvarnos. Es para agradar a ese Dios que nos amó. Y por eso, mire, por eso no es fanatismo. Cuando uno habla de esta cosa, de que un cristiano vive para Cristo y todo lo hace para Cristo, bueno, pero eso es fanatismo ya, como me dijo alguien. No, yo soy cristiano, pero yo no soy fanático. No, esto no es fanatismo. Esa es la respuesta natural de un cristiano. Entonces, como que Pablo dice en Romanos 12, el culto, pasión, eso es lo lógico. Después que tú consideras lo que Cristo hizo por ti, ¿qué tú no vas a hacer por Cristo? ¿Qué tú puedas dejar que Cristo no haya dejado más grande? Cristo dejó su gloria para salvar. Es grande dejar algo por Cristo. Cristo dejó su gloria. ¿Qué tú puedes sufrir por Cristo que Él no haya sufrido por ti? Él sufrió lo más que se puede sufrir. Todo por nosotros. Así que, ¿por qué vivimos? Porque hemos sido compungidos por ese amor del Señor. Quiero terminar, mis hermanos, con 2 aplicaciones breves a cada grupo. Quiero hablarle primero a los creyentes que están aquí. Mi hermano, yo quiero dejarte eso como tu resolución del nuevo año. Siempre comenzamos el año haciendo resoluciones y cosas. Pues mira qué sencilla te la estoy poniendo. Haz tu resolución de este año, 2013, que Cristo es el centro de tu vida. Que todo lo que tú hagas tenga a Cristo en el centro. Yo voy a jugar Wii con mis hijos para la gloria de Cristo. ¿Usted puede jugar Wii para la gloria de Cristo? Usted puede jugar Wii. Y si no lo puede hacer por la gloria de Cristo, no lo haga. Oye, yo voy a salir a correr para la gloria de Cristo. Yo voy a trabajar para la gloria de Cristo. Yo voy a escoger mi carrera que voy a estudiar, la que más me ayude a glorificar a Cristo. Yo voy a escoger el trabajo que me estén ofreciendo, que más me permita servir al Señor y glorificar al Señor. Yo voy a elegir la pareja, qué duro, no necesariamente la que más me gusta cómo se ve, sino la que más me va a ayudar a ser un siervo del Señor, una sierva del Señor.
Eso es lo que tener a Cristo en el centro. Que todo lo que yo hago tiene en mente la gloria de Cristo y lo que más me ayuda a glorificar el nombre de Cristo. Haz esa tu resolución de este año. Que todo antes de tú planificarlo y antes de hacerlo, ¿de qué manera yo voy a glorificar a Cristo con esto? Que esa sea tu resolución de este año. Y si tú estás aquí sin Cristo, no hay manera que decirte. Ya te lo dije todo. No se te ocurre irte de este mundo a encontrarte con Dios solamente atento a cómo tú has vivido, porque te va a ir mal, muy mal. Tú nunca vas a llegar a la medida de lo que Dios pide. Tú vas a ser acusado de violentar la ley de Dios y tú vas a ser acusado de insultar el nombre de Cristo. ¿Sabes lo que a mí me gusta de ese pasaje? Que Pablo dijo, tú sabes que Pedro y yo sabíamos que no llegábamos a la medida de Dios, pero no lo dejaron ahí. Que el problema de mucha gente, hay mucha gente que sabe que son pecadores y están condenados, pero no acaba de venir a Cristo. Ellos dijeron, no, nosotros sabíamos que no llegábamos a la medida y que Cristo nos podía salvar, y tú sabes lo que hicimos, recibimos a Cristo. Yo te animo a hacer eso hoy. Si tú no has aceptado a Cristo, recíbele hoy. Deja de confiar en tus obras, deja de confiar en tu vida y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Oh Señor, yo te ruego que tú la apliques a cada corazón. Tú conoces cada uno de los que está aquí, su necesidad espiritual en este día. Habla, Señor, a cada uno. Esas palabras que las palabras humanas no alcanzan a decir. Que hoy sea el día de salvación para algunos. Y que todos, Señor, salgamos de aquí dispuestos a vivir toda nuestra vida para la gloria de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y en su nombre te pedimos esto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.